en el camino del Señor. Muy bien. Quiero que abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y cuando lleguemos al capítulo 16, vamos a buscar un solo versículo, que es el versículo 15. Versículo 15 de Marcos, capítulo 16. Es un texto muy sencillo que nos lo vamos a memorizar hoy. Voy a leerlo en las dos versiones. Voy a leer esta versión de las Américas que dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y la versión Reina Valera dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Puede sentarse. El legado de una misión. El legado de una misión. 1970, algunos no habíamos nacido en ese año. 1970, un año en el que se puede ser recordado por muchas cosas. Mundial de fútbol en México, Brasil campeón del Mundial. 1970, presidencia en Colombia de Misael Pastrana, polémica elección del presidente que terminó con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y que dio origen a lo que más adelante se conocería como un movimiento revolucionario, el M-19. 1970. Estábamos regidos por una constitución de 1890 y pico, 91, y la única creencia confesional en Colombia era el catolicismo. No había libertad religiosa ni libertad de culto en Colombia. No existía eso en Colombia en 1970. Y en 1970, un día como hoy, no solo nació William, sino que un día como hoy, 2 de noviembre de 1970, nacieron las iglesias evangélicas Emanuel de Colombia. Ahí en la foto están los fundadores de la misión. Para quienes no los reconocen, el pastor Luis Eduardo Ospina Garcés y su esposa Marcia Cardona, fundadores de la misión Emanuel de Colombia. Y hoy vamos a ver a través de la historia de la misión ese legado que nos ha dejado y cómo hoy usted y yo hacemos parte de esa historia y Dios quiere seguir escribiendo la historia con nosotros. En 1970, el pastor Eduardo Ospina y su esposa Marcia salen de la Iglesia Interamericana de Colombia. Salen porque tienen diferencias en la manera en cómo ellos tenían una visión del Evangelio. Se dice que el pastor Eduardo Ospina y su esposa, junto con un grupo de líderes,
habían estado en un tiempo muy prolongado de oración. El pastor Eduardo al mismo tiempo dirigía una revista que se llamaba Avivamiento del Seminario Bíblico de Colombia, y él estaba muy metido con el quehacer del Espíritu Santo. Dice la historia que durante esta época el pastor fue muy bendecido y bendijo muchas personas que empezaron a escuchar el evangelio de sus oídos. Muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron restauradas a través de este ministerio. Pero eso generó algunas diferencias con los pastores de la misión, y ellos lo expulsan de la misión interamericana. Y él, con su esposa y sus sus hijos, sale, y en 1970 compran una casa en el centro de Medellín, hoy el edificio de la iglesia Emanuel Central, y allí inician con un grupo de personas a seguir predicando la palabra de Dios. Oficialmente, un día como hoy, hace 55 años, inició este grupo de personas allí en el centro de la ciudad, y nace la primera iglesia de Emanuel, que es la iglesia Emanuel Central. Siguiente. Un año más tarde, en 1971, varios de los hermanos que se congregaban en la iglesia central vivían en el barrio Popular, o en los alrededores de lo que hoy conocemos como la Comuna 1, Popular 1 y 2. Y allí se comisiona a un hermano, no voy a decir nombres porque después me dicen que omití el nombre de Julano, de Perano y de Sultanejo. Y envían, y el pastor Eduardo le dice a esa persona que abra un grupo en el Popular, y allí nace la segunda iglesia Emanuel, solamente un año después de la fundación del primer grupo, y se establece la segunda iglesia Emanuel allí en el barrio Popular. Luego algunos hermanos de la iglesia del Popular pasaron el charco, pasaron el río Medellín y empezaron a predicar en un barrio que apenas estaba en formación, que era el barrio Castilla, y empezaron a predicar el evangelio en esta zona, más en la parte de abajo, unas cuadras más abajo de donde está hoy esta iglesia, y se establece un grupo de hermanos que creen en el evangelio aquí en estos alrededores, y a partir de ahí se funda en 1978 la iglesia Emanuel Castilla, aquí donde usted está hoy sentado, aparece en el año de 1978. 1982 aparece la cuarta iglesia, que es la iglesia Emanuel Villatina, que posteriormente se llamaría la iglesia Emanuel La Libertad, que hoy la conocemos como La Libertad, pero inicialmente se conocía como la iglesia Emanuel Villatina. Entonces fueron los primeros años, entre 1970 y 1982, de las iglesias evangélicas Emanuel. Algunas enseñanzas que tenemos que entender de esta historia de nuestra misión, porque a veces somos muy dados a no reconocer lo de nosotros,
a admirar otras cosas, pero no reconocemos lo de nosotros. Lo primero es que me llama la atención y que quiero compartir con ustedes frente al texto bíblico que leíamos ahorita. ¿Cómo arrancaba ese texto bíblico en Marcos? Id, id y predicad el Evangelio. Y cuando nosotros conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, hacemos y cumplimos ese propósito, pase lo que pase. Y esta historia de una persona, un líder que sale de una iglesia, sale de una denominación y dice, él no salió con la intención de, entonces yo voy a montar mi propia denominación. No, él salió y dijo, yo tengo que seguir predicando el evangelio. Y a cuenta y riesgo de su propio dinero, compró una casa para predicar el evangelio y tener allí un grupo. Y una primera enseñanza que esto nos deja es que hay puertas que se cierran y hay otras que se abren. Y esto aplíquelo para todo lo que usted hace en su vida. Tal vez alguna vez, yo no sé si a usted le ha sucedido, que alguien le cerró la puerta a usted. Alguien le dijo, con usted no voy a contar. Alguien le dijo, usted no sirve para esto que yo estoy buscando. Alguien lo menospreció, lo subvaloró. Pero cada que una puerta se cierra, nosotros no podemos perder nuestro propósito y nuestro objetivo de vida. Porque hay uno mayor, hay un pastor mayor, que es el que pastorea nuestras vidas. Y cuando una puerta se cierra es porque otras se pueden abrir. Y esto me recuerda mucho a los discípulos de Jesús cuando estaban en una barca con Jesús y la tormenta empieza a golpear la barca y Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido en la barca. Pero los discípulos empezaron a asustarse cuando la barca empezó a moverse y cuando vieron que las olas eran muy grandes. Ahí había pescadores experimentados, personas que conocían el mar, personas que conocían las aguas, personas que habían vivido tormentas, pero estas personas se asustan al ver la tormenta allí a pesar de su experiencia. ¿Y qué hacen estos discípulos? ¿Qué hacen? ¿Y van a despertar a quién? Iban a despertar a Jesús. Jesús, mira, vamos a morir. Y tú aquí dormido, relajado, y nos estamos hundiendo. Y reflexionaba yo sobre esto y digo, si los discípulos ya habían visto a Jesús obrar, si los discípulos realmente sabían que Él era el Hijo de Dios, si los discípulos sabían que estaban con uno que era poderoso, y si los discípulos no se preguntaron, bueno, yo estoy en medio de esta tormenta, pero si Él está dormido, es porque no hay nada que nos hunda, es porque no hay nada que temer. Tal vez alguno de los discípulos pudo haber salido a orar, a decir, tormenta, quieta, tormenta. En el nombre del que está dormida, quieta, quieta, tormenta. Pero cuando Jesús se levanta, la tormenta cesa. Y a veces nosotros somos como los discípulos. No queremos pasar la tormenta. No creemos que Dios tiene control de las tormentas
que están en nuestra vida. Y a veces decimos, ¿por qué me cerraron esta puerta si yo soy tan bueno? Si yo soy tan dedicado, si yo soy el mejor, ¿por qué me cierran esta puerta? Bueno, a veces Dios permite que nosotros experimentemos tormentas, pero lo que Dios quiere decirnos siempre es que Él tiene el control de todas las situaciones. Dios no promete que no vamos a pasar por tormentas. Dios no promete que no vamos a que nuestras puertas se cierren en determinado momento. Lo que Él ha prometido es que Él estará con nosotros hasta el fin, hasta el último día. Y eso no significa que no se nos van a cerrar puertas. No significa que no vamos a pasar por tormentas. Pero lo que significa es que tenemos que estar confiados que Él tiene el control. Que Él tiene el control. Cuando la palabra dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, a veces nosotros no creemos en eso que dice la palabra con tanta vehemencia. Cuando un embajador es enviado a otro país, ese embajador tiene que ir a representar su país ante ese otro país. Por ejemplo, si envían un embajador de Colombia a Francia o a Inglaterra, esa persona la envían con el ánimo de que defienda, pero también muestre las cosas que ese país tiene para poder relacionarse con ese otro país. Es un embajador, es una persona que representa los intereses del país. Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo, embajadores de Cristo, eso dice la palabra. Y tenemos un mensaje muy poderoso que enviar. Imagínense el embajador de Colombia en Inglaterra, se encuentran y dicen, bueno, ¿y qué hay en Colombia? Y entonces el embajador o la embajadora tiene que decir, bueno, nosotros tenemos el mejor café del mundo, está en Colombia, tenemos las esmeraldas más bonitas del mundo, ¿sí? Tenemos las flores más hermosas del mundo y tenemos mucho aguacate para el mundo. Así es que ese embajador debe mostrar lo mejor, las fortalezas que tiene ese país. Usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos para el mundo, para quienes no conocen del Evangelio? Y una cosa que ha caracterizado la misión es la pureza del mensaje. Hay dos cosas que han caracterizado la Iglesia de Emmanuel desde su fundación, dos palabras: sana doctrina y familia. ¿Cómo es el eslogan de la misión Emmanuel? Una familia que crece y se fortalece para enfrentar los retos del futuro. Esas son dos palabras con las que se creó la misión. Defendemos la sana doctrina, la enseñanza sana de la palabra. Y usted y yo somos embajadores de esa palabra. La pureza de nuestro mensaje es la fuerza de nuestra misión. Hay personas que se desgastan, usted los ve en las calles entregando revistas con un mensaje no puro. Y usted ve otras personas yendo por las calles, otras personas con megáfonos, otras personas invitando con mensajes no puros. Y quienes tenemos el mensaje puro, es como si fuéramos embajadores escondidos que no estuviésemos dando a conocer
las virtudes de aquel que nos llamó. La pureza del mensaje es la fuerza de nuestra misión. Y nosotros tenemos un mensaje, el mensaje más importante para el mundo perdido, es que Cristo salva. Que nosotros estamos perdidos si no vamos a través de un camino que se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie va al Padre si no es que, y vivir una vida en Cristo es entender el mensaje, su mensaje, y hacerlo vivo en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y nuestra vida está diseñada para que imitemos las enseñanzas de Jesús. Esa es la pureza de nuestro mensaje. Y Dios nos pone donde Él nos necesita. Usted a veces se ha preguntado, ¿yo por qué nací en esta familia? ¿Yo por qué nací en este barrio? ¿Yo por qué me hiciste de esta manera, tan gordito, tan bajito, tan narizoncito o tan calvito? Dios nos pone donde Él quiere y donde Él nos necesita. Y cada uno de nosotros tenemos un mensaje que dar cuando hemos sido instruidos por Él. No es para que nos quedemos callados con su mensaje. Si Él ha restaurado nuestras vidas, nosotros tenemos que ser luz para que otros conozcan de ese Dios restaurador. Y esa es otra palabra que se identifica con nuestra iglesia local. Restauración. Cuando usted manda a restaurar un mueble viejo, ¿qué espera que le entreguen cuando le restauran ese mueble? Que le entreguen bonito. Otra vez con todas las... que no se mueva, que no sea un mueble bailador, que no sea un mueble mundano, sino que esté firme, bien pintado, bien forrado, bien organizado. Eso es lo que Dios quiere. Cuando las personas entran a un lugar como estos, pueden entrar con muchas heridas en su alma, en su corazón, en su cuerpo. Pero Dios es restaurador. Y una misión que tenemos nosotros es ayudarle a ver a otras personas que Dios puede restaurar nuestras vidas. Si tú has llegado con problemas de alcohol, de drogas, Dios puede restaurar tu vida. Y aquí hay personas que han sido restauradas. Son un testimonio vivo de ello. Personas que llegaron con su hogar destruido o que su hogar pasado los dejó marcados, destruidos, heridos. Dios puede restaurar tu vida. Personas que han llegado con problemas de depresión. Dios puede restaurar tu vida. No hay otro lugar donde ir sino a la presencia de Dios. Pero el riesgo, como dice ese título, de obedecer a Dios, es un riesgo de fe. No siempre va a ser fácil. No siempre que se cierran puertas podemos estar riéndonos y diciendo, ajá, tan bueno que es obedecer a Dios. Aleluya, amén. Seguramente vamos a tener momentos de angustia como los que vivieron los discípulos en medio de la tormenta. Seguramente no van a ser tiempos buenos, pero tú tienes dos posibilidades: arriesgarte y obedecer a Dios,
seguir a pesar de que las puertas se cierren, seguir obedeciéndolo a Él, mirándolo a Él, o tomar una decisión como muchas personas lo han hecho, y es darle la espalda a Dios. Pensar que es más importante lo que este mundo nos ofrece que lo que Dios nos ofrece. Y sí, tal vez tú podrías priorizar tener dinero, tener otras alegrías efímeras en este mundo, pero nada te garantiza la eternidad. Nada te garantiza la eternidad. Solamente el caminar con Cristo. ¿Quieren seguir escuchando de la historia de Emmanuel? Muy bien. Veamos qué pasó, qué siguió ocurriendo. Siguiente. En 1985 se fundan las iglesias Emmanuel de Cali y de el barrio Belencito Corazón. Significa entonces que por primera vez la iglesia de Emmanuel sale del departamento de Antioquia y en Cali se funda una iglesia Emmanuel. Y en el barrio Belencito, un hermano de la iglesia central, el hermano Amado Pulgarín, instaura un grupo familiar. Quiero que escuchen bien eso. Y se forma la iglesia en el barrio Belencito. Siguiente. 1986, la iglesia Emmanuel Peque, cuyo eslogan es único: Peque para Cristo. Lo cogieron muy tarde. La iglesia central envía un pastor para atender un grupo de hermanos en el municipio de Peque. Hoy el municipio de Peque tiene 3 grupos de predicación y es una iglesia muy bendecida a pesar de estar en un municipio muy pobre. 1988 se funda la iglesia del Peñol y Bogotá. La iglesia de Bogotá hoy no existe, pero estuvo muchos años, digamos, tratando de funcionar, y la iglesia Emmanuel del Peñol. ¿Sí? Siguiente. 1992, iglesia Emmanuel La Gabriela. Se funda la iglesia La Emmanuel La Gabriela, un grupo de la Emmanuel Central, va al barrio La Gabriela en Bello y inaugura allí una iglesia en 1992. Y en 1992, el pastor Pedro Hernández de la iglesia Emmanuel Castilla envía a Jaime Grajales y su esposa Liria Valencia a dirigir una nueva iglesia en el barrio Picachito. Allí nace entonces en 1992 la iglesia que se le puso como nombre, no se le puso Emmanuel Picachito, sino Monte Sinaí. Monte Sinaí. Y es la primera iglesia que funda la iglesia Emmanuel Castilla, con líderes de acá, van hacia el barrio Picachito y fundan la iglesia Emmanuel Sinaí, que todavía existe y es una iglesia muy bendecida en la parte alta de nuestra zona noroccidental. También en 1992 aparece la iglesia del barrio Trinidad, o más conocida como el barrio Antioquia. ¿Sí? Allí también se siembra la semilla de la palabra y nace una nueva iglesia. Dale a la siguiente. Bueno, quiero que veamos algunas cosas particulares de esto que Dios nos muestra. Mire que la misión cumple esa gran comisión: ir y predicar el evangelio. No se quedó quieta en un lugar, de un lugar a muchos lugares, a distintos lugares. Y yo quiero que miremos algunas constantes de lo que sucedió en esta historia. La primera es, yo no sé si ustedes notaron en la medida en que yo iba hablando, que yo decía, la iglesia central envió unos hermanos o envió un grupo.
La iglesia del Popular envió unos hermanos y armaron un grupo. La iglesia de Castilla envió unos hermanos y formaron un grupo. Y lo primero es que nosotros no podemos perder la visión de seguir sembrando el mensaje de la palabra de Dios en otros lugares, en otros rincones, en otros territorios. No podemos perder esa visión estratégica de ir a buscar lugares donde se necesite hablar de la palabra de Dios. Lo segundo que usted nota es que hay personas dispuestas a hacer la obra. Siempre se enviaron personas. O sea, eso no fue por... Si uno nota la historia, no es que haya nacido un grupo y listo. Se enviaban personas para ir a sembrar la palabra de Dios. Personas dispuestas a hacer la obra. Y lo tercero es que ninguna iglesia nació en un local como este. ¿Cómo nacían? En las casas. Grupos familiares. Casas de paz. Y eso nos deja tres lecciones muy importantes, ¿no creen ustedes? Primero, como iglesia, oramos por nuevos convertidos, por nuevos lugares donde predicar el Evangelio. Segundo, estamos dispuestos a abrir nuestra casa, a abrir una nueva obra, estamos dispuestos a ser enviados. O ustedes de los que canta, heme aquí, envía otro. No, la canción y el versículo dice, heme aquí, envíame a mí. Estamos dispuestos a ser enviados. Lo tercero, ¿está dispuesto usted a abrir su casa para que se predique el Evangelio? Para que sea una casa, un grupo donde otras personas conozcan de Dios. Y una lección bien importante, a veces pensamos que abrir nuevas iglesias, que expandir el Evangelio, es una cuestión de gente que sabe predicar mucho y que sabe mucho de la Biblia. Recuerde que hay dos palabras muy importantes que abren cualquier terreno. Cercanía de cada cristiano, no el pastor únicamente. Cercanía, ¿usted es cercano a las personas? O en la cuadra dicen, donde, donde la hermana Gladys, esa hermana es un limón. No la hermana, esa vecina es un limón. Allá no se puede ir ni a pedir ni agua. ¿O no? La vecina Gladys es una persona como cercana a la gente del barrio. Pues si uno va y le pide agua, ella le da Coca-Colita a uno. Y lo segundo es el testimonio personal. ¿Cómo está nuestro testimonio de vida? Nuestro ejemplo de vida. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos contando? A veces la palabra más impactante es contarle a otro el testimonio. Testimonio de vida. Y eso funciona para bien o para el mal. Hace un tiempo estaba yo en una conversación con dos jóvenes. Pues yo llegué tarde a la conversación, así como hay dos personas conversando y uno entra y como he metido a ver de qué están hablando. Y ya estaban conversando y entonces yo veía que uno le ponía mucho cuidado al otro y sí, mi hermano. Y entonces yo a partir de ahí fue que quedé limpio. Y yo, ¿y con qué quedaste limpio? Decime, no, yo me fui por ahí y me metí, me hice el yagé. Hice el yagé y eso es un viaje astral, hermano, es un viaje astral. Y eso me purifica. Y la otra persona, uy, ¿en dónde te hiciste ese viaje astral que yo también quiero ir a hacérmelo? O sea, la gente, para bien o para mal,
no está que la gente le dé un discurso, sino hacia esta persona le funcionó, a mí también me puede funcionar. Pero a veces nosotros no contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso puede ser muy impactante para otra persona. Mira, Dios restauró mi vida. Dios me sacó. Mira, yo hice esto y Dios transformó mi vida. Pero eso no lo contamos. Entonces nos gana el del yagé, el de la lectura de cartas. Nos ganan otros que tienen otros testimonios que no son buenos ni traen bendición. Solo traen maldición sobre nuestras vidas. Cada creyente, usted es un misionero que puede ayudar a esparcir la palabra de Dios. Usted tiene las semillas. Las semillas son su testimonio. Las semillas es lo que yo a Dios le ha enseñado a usted. Esas son sus semillas que usted puede poner en otros lugares para que esos lugares sean llenos de bendición. Siguiente, por favor. Muy bien. 1993 nace la iglesia Monte de los Olivos. ¿De dónde salió? Fue la segunda hija de la iglesia Emanuel Castilla. ¿Listo? En el barrio Picacho, Las Vegas, permanece hoy esa iglesia. Ha sido bendecida, ha crecido mucho. Esta iglesia también, miren, en la década de los 90 se fundó esta iglesia. Fue una iglesia que tardó muchos años en consolidarse. Era un grupito familiar, era un grupo familiar. Eran 10 personas, 12 personas. Se abría, se cerraba y hubo persistencia de varios hermanos. No podemos decir que esto es una obra de una sola persona, hubo persistencia. Varios hermanos estuvieron allá compartiendo el evangelio de la palabra de Dios y al final, en la administración del pastor Nazario Guevara, se toma la decisión de enviar a David Osorio allí en un acto de fe y esta iglesia pagaba parte de la estadía de él allá para que se metiera de lleno a trabajar por la obra. Esa obra empezó a crecer, esa obra empezó a fortalecerse y hoy está el pastor Gustavo que viene del Sinaí y es una obra que ha crecido muy impresionantemente. Dios ha bendecido esa obra que fue una siembra también de esta iglesia en tiempo, en oración, hermanos que iban a evangelizar, recursos, ¿sí? Y en 1997 la iglesia Emanuel Cocorná, ¿de dónde salió también? De aquí, de la iglesia Emanuel de Castilla. Hubo un grupo, pues la historia dice que nombran a Carlos Higuita de director de Evangelismo y Misiones en esta iglesia y él manda a capacitar un grupo de hermanos. Y la práctica era ir a un pueblo a evangelizar. Y ellos escogieron un pueblo y la única directriz que le dio el pastor Pedro Hernández era que tenía que ser un pueblo sin iglesia evangélica. Y encontraron un pueblo, Cocorná, y fueron a evangelizar allí. Y bueno, de eso hay muchas anécdotas, como que para que los puedan recibir vendían zapatos y cuando estaban vendiendo los zapatos aprovechaban para entregar el mensaje de salvación en medio de la venta de los zapatos. Finalmente se quedan ya unos hermanos, Wilman y Zenobia, predicando el evangelio. La iglesia tiene un crecimiento muy leve,
Muchos hermanos de acá apoyaron, la hermana Blanca Medina apoyó, Diviercano, bueno, no menciono nombres porque después me meten en problemas. Y luego Gustavo y Carolina asumen, Gustavo Santa y Carolina García, y también impulsan el crecimiento de la iglesia Emanuel Cocornat, todavía persiste, allí está la iglesia Emanuel en el municipio de Cocorná. Muy bien. En el año 2000, las iglesias Emanuel llegan al barrio Aranjuez, hay un grupo de hermanos allí que se reunían de manera independiente y le piden a la misión que los acoja como iglesia. Entonces está la iglesia Emanuel Aranjuez, y también en ese mismo año se funda la iglesia de Andalucía, la Francia, por un grupo, por un líder enviado por la iglesia Emanuel Popular. Siguiente. 2001 nace la iglesia Emanuel Roblemar, un hermano que se congregaba, creo que era en el centro, tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas y él dijo, yo quiero que mi casa se convierta en una casa de oración. Y entonces empezó a reunir un grupo de hermanos allí en este barrio de San Cristóbal. Pues él por su movilidad reducida, pues él no se podía desplazar mucho, entonces su casa, él dijo, yo quiero que mi casa se convierta en una iglesia. Y allí se empezó a predicar el evangelio, hubo un tiempo, se envió un líder, luego se quedó sin líder, entonces el pastor Seir, que estaba pastoreando en esta iglesia, se iba todas las tardes a hacer culto allá. Dice, quedó en las memorias de la historia que el hermano José Rueda lo llevaba a predicar en la motico, que lo llevaba a predicar el evangelio, y allí entonces, con el apoyo incluso de algunos hermanos que se iban, también queda en la historia que iba Lina Larcón y otro grupo de hermanos a tocar la alabanza allí, y se doblaban, digamos que estábamos aquí en el culto por la mañana y en las tardes había que ir allá a hacer el culto. Y gracias a ese esfuerzo crece ese grupo y se nombra allí ya un pastor en propiedad que termina de consolidar la obra en la iglesia Emanuel Roblemar, que actualmente es pastoreada por el pastor David Eduardo, que también salió de nuestra iglesia de Castilla. En el 2005, Iglesia Emanuel el Pacífico, también en la comuna 8 de la ciudad de Medellín, inició con el pastoreo de la hermana Socorro Marín, también que surgió de esta iglesia, que es tía de Cristian Ortiz. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Y en el 2007 la iglesia Emanuel de Bello, la iglesia Emanuel Popular, envía a el hermano Jorge Villa a dirigir un grupo familiar que había en Bello Pacheli, y allí se forma la iglesia Emanuel Bello, que le vuelvo a poner la diapositiva que José iba a tomar la foto. Muy bien, y así han ido surgiendo. En 2007 también nace las primeras iglesias Emanuel en el eje cafetero, Bonafón y Quinchía. Estas iglesias, la de Bonafón en un resguardo indígena, era un grupo de hermanos que se estaban reuniendo allá, y el hermano Nelson Taborda desde la iglesia del Peñol iba y los visitaba. Así es que así se adhirió este grupo a la iglesia Emanuel, y con él también la iglesia Emanuel de Quinchía en el departamento de Risaralda. ¿Listo? Y termino con estas, las últimas. 2008, la iglesia Emanuel Atoviejo, que es hija de la iglesia La Gabriela, que también surge de un grupo familiar que tenían allí en Atoviejo, y allí surge una nueva iglesia. Y ya lo que hemos tenido son congregaciones, es decir, no iglesias ya consolidadas, sino que están en proceso de maduración y consolidación.
como es la congregación Emanuel Guática, que es hija de la iglesia de Quinchía, también en Risaralda. Quinta Linda, que es hija de la iglesia La Libertad, es una congregación por ahí arriba, por Buenos Aires, hacia arriba. La congregación de Torre Once, que fue la que hace 2 años estuvieron visitando muchos hermanos de acá para apoyarlos en la labor misionera, que queda arriba en Torre Once. Eso se llama la Nueva Jerusalén, un barrio de invasión con muchas necesidades, y la iglesia de Manuel Castilla aportó allí en ese proceso de evangelización. Y la divisa, que también es un punto de predicación, en la comuna 13, San Javier. Allí también el hermano Carlos Higuita está al frente de un grupo allí en la divisa. 2015, Congregación Emanuel El Paraíso. Esta es una congregación que queda por Aures 2, Robledo hacia arriba también. La congregación Emanuel Cali, surge otra iglesia en Cali, liderada por Ilcía Salazar. Y ya en el 2017 hay una iglesia aquí cerca, Castilla Kennedy, que también es un grupo familiar, que se le dio categoría de congregación en 2017. Y una obra que se abrió en Villatina. Hay otros puntos de predicación, Batero, hay otra en la costa, que también es un grupo más o menos. Ahí está el resumen de lo que están las iglesias de Emanuel. Tienen una particularidad. ¿Quién la deduce? Todas estas obras son hijas de otras congregaciones, eso ya lo dijimos, es muy importante eso. ¿Qué más? ¿Qué más notan ustedes? Ya lo dijimos, gente dispuesta. Pero ¿en dónde están esas congregaciones? Si usted observa, nosotros no tenemos iglesias ni en El Poblado, ni en Laureles, ni en Envigado. Y esa ha sido otra visión. Y es alcanzar a los que tienen más necesidad. Ir a los que, a donde otras misiones no quieren ir o no van. Y esa es otra connotación, solidaridad. Si usted observa en este cuadro, hay pura solidaridad. La iglesia Emanuel Torreonce, nosotros no la fundamos, pero le ayudamos. Iglesia Roblemar, nosotros no la fundamos, pero ayudamos. Podemos ayudar a otros, podemos ser solidarios, podemos bendecir a otros. De lo que Dios nos ha dado, nosotros debemos dar. Sacrificar tiempo, esfuerzo, recursos para extender la obra del Señor, no para que nadie se enriquezca. Mire, cuando alguien dice, ay, es que sí, montemos una iglesia para que nos llenemos de plata, no es el caso de la misión Emanuel. Ninguna de nuestras iglesias tiene recursos en abundancia. Ninguna. Usted no verá nunca un pastor de la Emanuel montado en una camioneta 0 kilómetros. No porque eso sea pecado. No porque eso sea pecado. Si a uno le regalan una camioneta, qué rabia que me regalen una camioneta. Qué rabia. No, no es pecado, pero es una visión solidaria y social que ha tenido las iglesias evangélicas Emanuel. Para muchas personas es muy cómodo. Para mí sería muy cómodo estar en un redil, en El Poblado, en Envigado, iglesias que no tienen necesidad de nada. Pero hay que estar donde Dios quiere que estemos, no en zonas de confort,
no en zonas de comodidad. ¿Dónde podemos servir? ¿Dónde podemos extender la mano para ayudar a otros? Y quiero cerrar con esto. Hay que continuar escribiendo la historia. ¿Cuáles serán las nuevas iglesias que se abrirán? ¿Cuáles serán las nuevas personas que conocerán? ¿Quiénes serán los nuevos pastores a enviar? Los nuevos misioneros a enviar. Pues no están en Marte, no están en Júpiter, no están en el Poblado, no están en Envigado. Están aquí. Y la misión tiene que ser un propósito de vida. Llevar el mensaje de la salvación. Le voy a poner el siguiente ejemplo, la siguiente ilustración. ¿Aquí hay algún enfermero o enfermera? Está Eliana. Listo. Imagínese usted que usted sea enfermero, como Eliana, y que usted vea una persona que acaba de caer ahí herido y que usted salga corriendo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, cayó ahí herido y salga corriendo. O que usted sea un, un mecánico de motos y ahí justo al frente de su casa alguien se varó en la motico y usted o el herido, usted salga corriendo y no le brinde los primeros auxilios. Usted y yo somos el enfermero. ¿Cuántas personas pueden pasar por el lado de nosotros con heridas? Alguien le dice, ve, yo tengo un problema. Y usted, eso es lo que Dios está poniendo. Si Dios pone a esa persona que de un momento a otro empiece a contarle, tengo esta situación. Esos son los momentos que Dios está usando para que usted hable. Y usted toda la semana ve que es tan raro, Dios no me ha puesto a mí a nadie. Yo no tengo el sentir de hablarle a nadie de Cristo. No. Y esa persona que almorzó con usted en estos días, cuando usted estaba en el trabajo. Esa persona que le puso conversa en el bus, así sea preguntándole la hora. Esa persona con la que usted habla todos los días en el trabajo. Y usted dice, no, Dios no me ha puesto a nadie que le hable de él. El vecino que lo conoce a usted hace 20 años. No, yo nunca he tenido como oportunidad como de hablarle de Dios. ¿Seguro? ¿Segura? Cuando nosotros sabemos que tenemos esa esperanza de vida, que tenemos un conocimiento que puede ayudar, no podemos negar el darlo. Y usted es el que puede tirar los primeros auxilios. Usted es el que puede lanzar los primeros auxilios. Siguiente, por favor. La historia del Emanuel nos invita o nos obliga a levantar la mirada. En nuestra iglesia muchas personas, muchos de los fundadores ya murieron. Pastor Eduardo Ospina murió, curiosamente, el 1 de noviembre del 2013. Del 2013. Y
sin duda alguna, fue un hombre que sembró una semilla, se arriesgó, puso de su dinero para sembrar el primer fundamento. Hoy ya no está. Muchos de los que fundaron las iglesias, muchos de los que fundaron esta iglesia, ya no están con nosotros. Han partido, pero dejaron legado. Familias, Higuita, García, Medina, Castaño, Cano, y sigan sumando del legado que dejaron. Nosotros, ¿a quién dejaremos ese legado? ¿Qué iglesia local o comunidad está esperando que nosotros como Iglesia Manuel demos un paso de fe y les ayudemos? ¿A quién se debe evangelizar o discipular para continuar escribiendo la historia? Es muy probable que ese que usted discipuló o ese que usted está ayudando a discipular o ese que usted va a ayudar en el futuro a discipular sea el pastor que Dios está preparando para ir a abrir una nueva iglesia. Tal vez usted que lleva un tiempo peleando con Dios, como alejadito de Dios, como por los laditos, tal vez Dios quería que usted escuchara hoy esta enseñanza, porque tal vez su testimonio de vida servirá para que otros lleguen a los pies de Cristo. Recuerde que Dios no llama a los mejores, Dios llama a los que están dispuestos. Él prepara, Él no llama a los mejores. Si Dios escogiera a los mejores, no hubiera escogido los 12 discípulos que escogió. Más de uno ahí era, como decimos por ahí en el árbol futbolístico, petardito. Pero Dios los utilizó y los usó. Y de lo más menospreciado y vil, escogió Dios. Usted y yo no estamos aquí porque seamos los mejores. Es por su gracia, por su misericordia. Y Dios ha elegido que usted escuche su evangelio para que usted se salve, para tirarle un salvavidas. Porque afuera en el mundo nos estamos ahogando. Dios nos envía un salvavidas. Ahora que usted cogió el salvavidas, salió a la orilla y está viendo que otros se están ahogando, ¿usted va a guardar el salvavidas o también lo va a tirar? Ese es el mensaje de esta mañana. Y cierro con el texto lema. Un momentico, ¿no? ¡Ay! Devuélvalo. ¿Quién sabe cuál es el texto lema de la Iglesia Manuel? Iván, no lo digas. Alguien que no sea Iván. No, vamos a ponerlo. Dale, Ángela. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Una versión internacional. Así es que manténganse firmes, progresando, porque la recompensa no es terrenal y porque tenemos esta promesa que el trabajo en el Señor no es en vano. Si usted siembra, Dios seguramente va a tener eso en cuenta y le va a compensar. Él es fiel y justo para con nosotros. ¿Qué tal si se pone de pie y terminamos con una oración?
Cierre sus ojos ahí donde está. Iniciamos con un texto que decía, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mensaje no es exclusivo para un grupo de personas. Ese mensaje es para todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Ir y predicar el evangelio. Ir. Y hoy nosotros estamos aquí porque otros fueron obedientes y alguien un día te predicó el evangelio, sembró una semilla en ti. Ese alguien fue obediente a tu palabra. Señor, hoy en esta mañana queremos cerrar este tiempo reconociendo que tú eres Señor y que tú eres Señor sobre nuestra vida. Ayúdanos a poner en obra tu palabra, Señor. Tú nos invitas aquí, Señor, a ser testimonio, a dejar un legado, a sembrar el mensaje de tu palabra. Tú nos invitas, Señor, a entender que somos una familia espiritual y una familia que ayuda cuando ve a un hermano, a una hermana en necesidad. Una familia que se alegra con las victorias de sus hermanos en la fe y que se entristece con sus derrotas. Señor, una familia que crece fortalecida en tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que muchas más personas de barrios, veredas, corregimientos, conozcan de tu palabra. Señor, y que nosotros cuando tengamos la oportunidad de esa persona que tú pones a nuestro lado para que le hablemos de ti, nos des la palabra exacta, nos des una palabra sabia, nos des, Señor, un testimonio vivo para contarle de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Señor, que nuestra casa sea casa de oración, sea casa de bendición a otros. Que yo pueda abrir mi casa para que mi casa, Señor, sea un lugar donde muchos conozcan de lo que tú haces por la vida de las personas. Señor, mira lo que vimos durante la historia. Personas que dijeron, abro mi casa para que sea una casa de bendición para otros, Señor. Señor, y te damos gracias hoy por los 55 años de las iglesias evangélicas Emanuel. Que sea este el motivo para orar por cada pastor, por cada familia pastoral, por cada evangelista, por cada líder de alabanza, por cada líder de maestros, por cada maestro de escuela dominical infantil, por cada líder de jóvenes. Señor, que tú levantas en cada una de estas iglesias, Señor. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Y rogamos, Señor, que a través de ella el evangelio tuyo siga siendo prosperado y siga creciendo y que muchas más personas conozcan de ti a través de las iglesias evangélicas Emanuel de Colombia. Oramos por las que están en pueblos apartados. Oramos por las que tienen necesidades económicas. Oramos por aquellas que están construyendo su local. Oramos, Señor, por aquellas que no tienen local. Oramos, Señor, por aquellas que están, Señor, trabajando sin esperar ninguna recompensa monetaria, Señor, sino que lo están haciendo por amor a tu obra, Padre de la Gloria. Señor, oramos para que tú bendigas nuestras iglesias, Señor,
y que podamos, Señor, como dice el himno lema, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.